Hola, hola, Dios los bendiga. Espero que estén súper bien en este día maravilloso hoy, domingo 22 de marzo, Día del Señor, ¿no? Bueno, como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. En el video anterior les estaba hablando sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Hoy quiero hablarles de estos dones, son 7 dones que el Espíritu Santo nos regala en el momento en que nosotros nos bautizamos, ¿no? En el momento en que nuestros papitos, en ese acto de fe, de amor a nosotros mismos y amor a esta fe católica, nos llevan desde pequeñitos a la iglesia a recibir el sacramento del bautizo, ¿no? Y es allí cuando el Espíritu Santo nos regala 7 dones hermosos, que hoy vamos a hablar de ellos. El primer don es el don de la sabiduría, ¿sí? Bueno, antes de hablar de cada uno de los dones, ustedes pueden buscar en la Biblia, en el libro sagrado que Dios nos dejó para instruirnos, para crecer más en la fe, para aprender cada día más y defendernos. Pueden buscar el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Allí en este texto nos mencionan los 7 dones del Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre cada uno de ellos. El primer don es el don de la sabiduría, el segundo, el don de la fortaleza, el tercero, el don del consejo, el cuarto es el don de la piedad de Dios, el quinto es el don de la inteligencia o entendimiento, el sexto es el don de la ciencia y el séptimo don es el don de temor de Dios. Vamos a explicar el primero. El primer don, vamos a ir leyendo cada uno de estos significados de lo que nos hablan aquí, los que nos quieren explicar en este librito. Mira, ese librito es una novena del Espíritu Santo bíblica, súper recomendada para instruirse en nuestra fe y crecer espiritualmente cada día más. Entonces, en este libro nos instruyen, nos dicen que el don de la sabiduría es un gusto especial por las cosas de Dios, un gusto especial por todo lo que se refiere a Dios, ¿sí? A veces nosotros escuchamos personas hablar como con ese conocimiento, como con esa exactitud de las cosas, como con esa, como si estuvieran tan iluminados y decimos esa persona habla con una sabiduría y es la sabiduría de Dios, ¿no? Son personas que son guiadas por el Espíritu Santo, que son personas que son instrumentos para nosotros aquí en la tierra, ¿no? Así como lo es la Biblia, que nos habla de una manera muy sabia y muy clara, muy precisa, que a veces no la entendemos porque no tenemos la luz del Espíritu Santo. Para allá voy. Entonces el don de la sabiduría es conocer de Dios, y conocer de Dios es vivir en Dios. Y cuando yo me esmero por vivir en Dios, trato de hacer las cosas acorde a la voluntad de Dios. Entonces ese gusto por agradar a Dios, ese deseo en el corazón de cada uno de nosotros por agradar a Dios y hacer todas las cosas posiblemente para agradarle a Él y para buscar, como escuchamos muchas veces por ahí, la mejor versión de nosotros mismos. Cada día mejorar más y más y más. ¿Ve? Entonces la sabiduría de Dios es ese conocimiento que Él nos da, la capacidad de conocer sus cosas, ¿sí? De ver sus cosas y decir, wow, yo quiero esto. Lo quiero porque el que es sabio no se equivoca. El que es sabio en las cosas de este mundo, y hablo de la sabiduría de Dios, ¿no? El que es sabio en las cosas de este mundo no se equivoca y sí gozará de los premios que Dios le tiene previsto. ¿Ve? Eso es una persona con sabiduría, que habla, actúa con conocimiento de causa, con conocimiento de Dios, porque Dios
vive en su corazón. No solamente es bla, 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 sino que vive y actúa como si Dios viviera allí en él. El siguiente don, que es el don de la fortaleza, vamos a ver qué nos dice este librito. Es una fuerza especial para realizar lo que Dios quiere de nosotros y para resistir con paciencia el valor y las contrariedades de la vida. Bueno, ¿qué quiere decir el don de la fortaleza? Es un don que nos da la capacidad de resistir con fuerza, ¿sí? Las contrariedades, las adversidades, las circunstancias que se presentan en nuestra vida, una enfermedad, lo que vivimos hoy en nuestro país, en el mundo entero, sobre este virus COVID-19. Entonces Dios nos da la fortaleza de resistir con paciencia, con humildad, con amor, estar guardaditos en nuestra casa, ¿sí? Aquellas personas que viven en carne propia esta enfermedad, es cierto, hay muchas personas que ya han fallecido y que hay pocas que han sobrevivido a este virus. Esas personas que han sobrevivido a este virus, para la gloria de Dios y María Santísima, han sido fortalecidas en el amor de Dios, han sido fortalecidas en el Espíritu Santo. Y bueno, Dios tenía previsto que volvieran a este mundo a compartir con sus seres queridos, ¿no? A darles una oportunidad más. ¿Por qué? Porque Él así lo tenía previsto y esa es su voluntad, ¿sí? Entonces la fortaleza, el don de la fortaleza, esa capacidad de resistir, de aceptar con amor, con humildad en el corazón, cada circunstancia de nuestra vida, ¿sí? Cada momento difícil y hasta cada momento lleno de alegría y de felicidad, porque a veces hay personas que podemos llegar a desviarnos de tanta felicidad y gozo que no nos damos cuenta y podemos llegar a sobrepasar por encima de los demás, ¿no? Entonces, no. La persona que es sabia sabe actuar en el momento indicado, sabe ser prudente, ¿sí? Y sabe ser fuerte para la gloria de Dios, para resistir todas las adversidades. Bueno, el tercer don es un don hermoso, que es el don del consejo. Este lo dividimos en dos partes. La primera lo vamos a explicar en aquella persona que tiene la capacidad dada por Dios en guiar, en aconsejar a otras personas que lo necesitan y que lo requieren en ese momento, ¿sí? Es la capacidad de hacerlo con sabiduría, ¿sí? Con sabiduría, con la inteligencia que Dios le da para poder dar un buen consejo de qué es lo que mejor le conviene a esa otra persona. Como en este caso que estamos viviendo de todos los gobernantes del mundo entero. Aquellos gobernantes que son instruidos por el Espíritu Santo dan esa orden: guárdense en su casa, aíslense, hagan caso, es por el bien de todos. ¿Sí? Ahí Dios nos está mandando un mensaje a todos nosotros a través de esos gobernantes, a través de los presidentes, de los gobernadores, de los alcaldes de nuestro país y del mundo entero. Entonces, esa es la primera parte del don del consejo. La segunda parte es la capacidad de recibir ese consejo con sabiduría. Si a mí me están diciendo, estamos hablando del ejemplo de hoy en día, lo que hoy en día estamos viendo a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, la segunda parte es la capacidad de recibir el consejo, de ser obedientes a ese consejo. Si yo soy una persona con sabiduría, Dios me da a entender, es que, bueno, todos los dones van de la mano, ¿sí? Nos da a entender qué consejo nos sirve. Si hoy en día los presidentes nos dicen a nosotros, estén por favor
en sus casas, encerrados en sus casas, ¿sí? Es por el bien de todos nosotros. Hagamos caso, es Dios quien nos habla a través de ellos, por el bien de nosotros, ¿sí? Entonces es esa capacidad de ver con claridad si ese consejo que me están dando me hace un bien a mí. ¿Ve? Es eso. Entonces la capacidad de dar un consejo y la capacidad de recibir el consejo con humildad, ¿sí? En ambos, en ambos puntos, en ambas explicaciones, siempre está la humildad, prevalece la humildad. El que es sabio es humilde de corazón y tiene la fortaleza de esperar en Dios y tiene la capacidad de recibir ese mensaje y es obediente también. El que es obediente, como dicen por ahí los abuelos, el que escucha consejo llega viejo. El cuarto don, que es el don de la piedad de Dios, lo vamos a leer, dice, es una especie de afecto filial hacia Dios. Es una especie de afecto filial hacia Dios. ¿Qué es un afecto? Es un sentimiento, ¿cierto? Es, es amor, es ese sentimiento que nos da todo lo que nos gusta de Dios. Si nos invitan a la Eucaristía, vamos a Eucaristía. Si nos dicen, hagamos el rosario o hagamos una oración, hacemos esa oración, pero con amor, convencidos de que lo estamos haciendo para Dios y para recibir las bendiciones que Dios tiene ahí, así, 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 así para cada uno de nosotros. Desbordarnos llenos de bendiciones. ¿Ven esa imagen? Llenos de la misericordia de Dios. ¿Ven? Entonces, la piedad de Dios es el don que nos da, en que nos gozamos nosotros todas las cosas que Dios tiene previstas para nosotros. ¿Sí? Las obras de misericordia, visitar a los enfermos, enseñar al que no sabe, dar de comer, dar de beber al que lo necesita. ¿Sí? Vea que en este momento todo eso lo podemos aplicar. Todo esto. Y el estar encerrados en casa no es un obstáculo para ayudar al prójimo, no lo es. En este momento yo estoy viendo que en las redes sociales gobernantes de varias ciudades están pidiendo colaboración, ayuda, para ayudar a aquellas personas que están más necesitadas en este momento, que no tienen en dónde refugiarse, que no tienen cómo sostenerse, proveerse de alimentos necesarios para poder pasar esta cuarentena, ¿sí? En la que Dios también a través de estas personas nos llama desde nuestras capacidades a ayudar, a aportar ese granito de amor para nuestro prójimo. Nuestro prójimo no solamente son los de la casa, no solamente es nuestra familia, somos todos, todo lo que nos rodea, todas las personas que Dios nos pone alrededor, ese es nuestro prójimo. Si de pronto no tenemos la capacidad de ayudar en grandes cantidades y vemos que el vecino está necesitado de pronto de una librita de arroz, una librita de azúcar, y si está dentro de nuestras capacidades, mira, tengo este poquito, te puedo dar de esto, compartamos, ¿sí? Eso es la piedad, sentir con amor, escuchar con amor el llamado que Dios nos hace y hacerlo con gozo en el corazón, esperando siempre en Dios. El siguiente don, el quinto don, es el don del entendimiento. ¿Qué es el don del entendimiento? Vamos a mirar. Es una facilidad para comprender lo que Dios nos dice por medio de su palabra en la Santa Biblia o por otros medios. El que es sabio no se equivoca. El que es sabio tiene la capacidad de discernir a través de este don lo que Dios hoy te quiere decir a ti y lo que me quiere decir a mí. ¿Ve? A través de su palabra. Por redes sociales yo veo
a cada momento, citas bíblicas que entre todos compartimos o comparten, difunden mensajes de Dios. Y la inteligencia es eso, entender ese mensaje, entender lo que Dios me está diciendo a través de su palabra, ¿sí? Y recordemos que Dios no solamente habla a través de su palabra, sino a través de muchos medios, de personas, de instrumentos de nuestros sacerdotes, de las hermanas religiosas monjitas, ¿sí? A través de los laicos comprometidos como tú, que estás escuchando este video, que lo estás viendo. Por gracia de Dios, si este video llegó ya a tus manos, llegó ya a tus oídos, a tu celular, es porque Dios quiere que tú lo escuches. Sé inteligente, dispón tu mente y tu corazón para entender y comprender ese mensaje tan lindo que hoy Dios tiene para ti a través de los dones del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, el don de la inteligencia o el entendimiento es la capacidad de entender, de comprender de esos mensajes que Él tiene para nosotros, ¿sí? Dios lo único que quiere es la felicidad para ti, ¿ya? Quiere que tú seas feliz, quiere que tú seas libre. ¿Tú qué quieres? Es Dios quien te habla. Decídete y acepta esos dones y fortalécete en esos dones que ya tienes desde el momento en que fuiste bautizado o bautizada. ¿Ves? En ese sacramento tan bello del bautismo. El sexto don es un don hermoso también, que es el don de la ciencia. El don de la ciencia es la capacidad, es una facilidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Hermoso este don. Todos quisiéramos tener este don. Imagínense que lleguen a la casa de uno o, bueno, quisiéramos saber la verdad siempre. Quisiéramos saber quién nos está diciendo la verdad, ¿cierto? Es algo que lo anima a uno muchísimo y a pedirlo muchísimo en oración, ese don, el don de la ciencia. Entonces, como lo tenemos, vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de este don, con todo lo que está pasando. Que tengamos la capacidad de discernir, de comprender, de entender sabiamente si estas recomendaciones que nos dan a través de todas estas redes sociales son buenas o son malas. Si me sirven, si me edifican o me destruyen o no me sirven. Ese es el don de la ciencia. Si tú amas a tu familia, tú quieres lo mejor para tu familia. Pero antes de amar a tu familia, te debes de amar a ti. Y si tú no te cuidas, ¿cómo vas a estar en la capacidad de cuidar a los demás? ¿Con qué testimonio vas a cuidar a los demás? Yo no le puedo decir a los demás, hey, no salgas a la calle, cuídate, quédate en casa. Si no lo hago, porque por ahí también hemos visto por redes sociales, por noticieros de aquellas personas que han sido multadas porque no han acatado esas directrices, esas recomendaciones. Por una u otra circunstancia han salido. A Dios no lo podemos engañar. Él sabe con qué intenciones han salido esas personas. A Él no le podemos decir mentiras. Y si nosotros no aprovechamos estas oportunidades que Dios nos da, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Por qué nos quejamos? ¿Y por qué buscamos culpables en quienes no tienen la responsabilidad? Porque yo soy responsable de las decisiones que yo tomo en mi vida. Tú decides. Y el séptimo don, que es un don hermoso también. Todos son preciosos, todos son hermosos. El séptimo don es el don de temor de Dios. Dice, es un temor cariñoso que nos inspira miedo a ofender a Dios por ser Él un Padre tan generoso y lleno de bondad hacia nosotros. Y también porque sabemos que Dios no dejará ni un solo pecado sin castigo. Esto lo encontramos en Éxodo 34, esa última partecita.
que Dios no dejará un solo pecado sin castigo. Es decir que, como les estaba explicando ahorita, nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Dios nos manda a nosotros del libre albedrío y nosotros decidimos si nos quedamos en casa o salimos, nos exponemos y exponemos a los de la casa. Sencillo. El don de temor de Dios, Dios, mira, Dios nos ama tanto que hemos sido privilegiados, ¿sí? Hay países en que están viviendo este virus terrible, terrible, es desesperante, es muy triste escuchar en cada momento las noticias y decir, van tantos muertos o van tantos contagiados. Italia, que lleva más contagiados, más personas contagiadas que China. Entonces, uno hoy estaba en una conversación y analizábamos esto con aquella persona que me estaba explicando esta parte. Y me decía que nosotros somos muy privilegiados. Me decía que en otras circunstancias Dios hace sus llamados y quizás de pronto esos países han vivido huracanes, han vivido terremotos, han vivido, bueno, cosas muy tristes, muy, bueno, que destruyen de una manera que no se espera, ¿sí? Que no se espera. Y hoy aquí, Colombia, hablo de mi país, Colombia, hablo de mi ciudad de Villavicencio. Hemos sido muy privilegiados por misericordia de Dios, allá de Jesús, misericordioso, porque nos dio la oportunidad de esperar en casa a que pase esta tormenta, esta epidemia, ¿sí? Y no nos expuso como otros países lo están viviendo hoy en día. Y de nosotros depende. Dios nos da las herramientas para cuidarnos, para estar a salvos, pero de nosotros depende si hacemos caso o desobedecemos. Y el que ama a Dios y el que se esmera por agradar a Dios en medio de su humanidad, obedece y no se expone. ¿Qué tiene que ver esto con el temor de Dios? Este don nos da a entender que es cuando nosotros a Papá Dios nos dice, no dejen de ir a misa los domingos por lo menos, que es el día principal para nosotros los católicos, porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando salió vencedor de la muerte. Pero entonces, si no vamos a misa el domingo, estamos ofendiendo a Dios, no estamos amando a Dios. Entonces el don de temor de Dios nos detiene a nosotros en primera y nos dice, hey, si yo amo a Dios, ¿por qué no voy por lo menos el domingo a la misa? Por amor a Dios, en agradecimiento y a celebrar en la Eucaristía que Jesucristo ha resucitado, que resucitó en mi vida, me restauró mi vida. ¿Entienden? ¿Qué es el temor de Dios? Ese miedo, o más que ese miedo, porque el miedo no es de Dios, no proviene de Dios el miedo, es ese temor a ofenderlo, ¿sí? Y al ofender a Dios nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, como ustedes pueden ver, mis hermanos, una cosa lleva a la otra. Y todos los 7 dones que acabamos de explicar van de la mano. Sabiduría, fortaleza, piedad, consejo, entendimiento, ciencia y temor de Dios. Si te pones a meditar en oración, o bueno, y donde estás, diga Espíritu Santo, dame a meditar estos dones que hoy tú me estás regalando. ¿Cuál me hace falta?
en cuál me debo fortalecer más. Dame la humildad, dame la capacidad de obedecer, dame esa virtud de la obediencia a todo lo que tú me estás diciendo, Señor, para mi bien, el bien de mi familia, el bien de mi comunidad, el bien de mi país entero. Recuerda que Cristo te ama y tiene su misericordia para dártela. Dios te bendiga y te acompañe la Virgen María. Chao.